Muy buenas tardes a todos. En nombre del doctor Osvaldo Fernández y el doctor Manuel Salvador Roberto, y quien les habla, Candelario Santana, vamos a proceder pues dentro de este concurso de oposición a la Cátedra de Derecho Procesal Civil de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Panamá, en lo que corresponde al examen o la examinación o el discurso o el debate relativo al aspecto oral de temas pues escogidos por las postulantes, en este caso la profesora Miriam Amores y la profesora Selma R. Por sorteo se ha determinado porque la primera postulante y presentadora de su tema será la profesora Miriam Amores. Una vez ella cuenta con un periodo de 30 a 40 minutos, será examinada y posteriormente la profesora Selma Herrera bajo la misma metodología. Muy buenas tardes y bienvenidos a todos. Comenzamos. Buenas tardes, distinguidos profesores que conforman el tribunal de este concurso de oposición en el área de Derecho Procesal Civil, profesor Candelario Santana, doctor Manuel Roberto, profesor Osvaldo Fernández Echeverría, distinguida profesora Selma Herrera, queridos estudiantes, señores todos. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos da de participar en este concurso y procedemos entonces a sustentar la investigación que adelantamos en base a los ciclos o al ciclo del proceso ordinario en función al proyecto de Código Procesal Civil del Pacto de Estado por la Justicia, haciendo énfasis en la introducción de la oralidad y de lo que conocemos como el discovery. Y realmente cuando iniciamos esta investigación, un sinnúmero de interrogantes vinieron a nuestra mente. Y una de ellas es, ¿por qué es necesario la adopción de un nuevo Código Procesal Civil si ya tenemos el aprobado en 1984, vigente a partir del 1 de abril de 1987, 35 años de vigencia, y el cual creemos que conocemos bastante? Y es que la respuesta es sencilla, y es que la justicia no está atendiendo los asuntos en el plazo razonable que predica el artículo 8 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Y todos sabemos que justicia tardía no es justicia. Entonces, ese es el problema principal que confronta el proceso civil. Hay dilación en la tramitación de los procesos y, consecuentemente, hay retardo en la dictación de la sentencia. Pero referido específicamente al proceso civil, al proceso ordinario, hemos conocido que se realizó un diagnóstico a la Administración de Justicia Civil en aras de determinar dónde están esas piedras que obstaculizan el rápido fluir de ese proceso, y se identificó que los problemas gravitan sobre 3 temas específicos. Hay problemas en la notificación de la demanda. Hay problemas en lo que es la calificación de las pruebas y hay problemas en el tiempo para dictar la decisión. Entonces existe un problema que hay que resolver. ¿Qué se busca a través del nuevo modelo de gestión? Porque como vamos a ver más adelante, el ciclo del proceso ordinario, conforme lo establece el libro segundo del Código Judicial Procedimiento Civil, varía en el anteproyecto de Código Procesal Civil. Y lo que se busca a través de este nuevo modelo de gestión es la constitucionalización y la convencionalización del proceso civil. El artículo 201 de la Constitución Política de la República de Panamá de 1972 establece que la administración de justicia es expedita. Hay una brecha profunda entre lo que predica la norma constitucional y la realidad. Y el artículo 215 dice que las leyes procesales se inspiran, entre otros, en los principios de economía procesal, ausencia de formalismo y sencillez de los trámites. La realidad, ¿cuál es? Un procedimiento civil formalista. Entonces, de lo que se trata es eso, que haya realmente un equilibrio
proceso que predica la Constitución política, expedito, sin formalismos, y las normas procesales que están en nuestro ordenamiento jurídico. Dicho esto, entonces debemos tomar en cuenta el informe rendido por la Comisión de Estado por la Justicia. Este informe data del 2005 y en él se hace énfasis en que hay que reformar la jurisdicción civil. Hay propuestas de reforma a la jurisdicción civil y lo que nos plantea es introducir a la jurisdicción civil los métodos alternos de solución de conflictos. Y la otra propuesta que se hace es establecer un procedimiento mixto, escúchese bien, un procedimiento mixto para todos los procesos de conocimiento. Y la palabra mixto allí es de fundamental importancia, tal como lo vamos a demostrar a continuación. En base a todo lo anterior, es por eso que nosotros hoy día tenemos el anteproyecto de ley de 14 de diciembre del 2021 y que lo que hace es la propuesta del Código Procesal Civil para la República de Panamá. Hace unos momentos enunciamos cuáles son los problemas que enfrenta la jurisdicción civil. Recuérdense, el problema es la notificación de la demanda, la admisión de pruebas y la decisión. Es decir, que ese es el cuello de botella en la jurisdicción civil que impide dictar esa sentencia en el plazo razonable que permite el artículo 8 de la Convención de los Derechos Humanos. Entonces hay que destapar eso. ¿Y cómo se hace en este anteproyecto de Código Procesal Civil? Se recurre a varios principios procesales, como es el principio de inmediación, el principio de oralidad, el principio de economía procesal, y también se recurre al uso de la tecnología para entonces ir hacia una justicia sin papel. Revisando el anteproyecto de Código Procesal Civil, y no es una labor sencilla, porque está el anteproyecto, pero hay un pliego de modificaciones sugerido por la mesa técnica. Entonces hay que ver esos dos textos, pero revisando el anteproyecto de Código Procesal Civil, y de aquí en adelante haré referencia al anteproyecto de Código Procesal Civil simplemente diciendo el anteproyecto. Y cuando me refiera al pliego de modificaciones que sugiere la mesa técnica, diré pliego de modificaciones. Entonces, fíjese usted la diferencia, aquí ya vienen diferencias. El libro cuarto del anteproyecto de Código Procesal Civil clasifica los procesos. Y mire usted ahora, habla de procesos declarativos, habla de procesos declarativos especiales, habla de procesos de jurisdicción voluntaria y habla de procesos de ejecución. Aquí ya hay un cambio. En vez de proceso de conocimiento se habla de proceso declarativo. Bien, me preguntaba al desarrollar esta investigación, bueno, ¿y esos procesos declarativos tienen alguna división? El proceso declarativo es el proceso de conocimiento, dentro del cual está el proceso ordinario, y si hay una clasificación de los procesos declarativos, vamos a encontrar el proceso verbal y el proceso verbal sumario. Ahora preguntémonos, ¿qué asuntos se ventilan a través del proceso verbal? Que yo lo entiendo como el proceso ordinario. El proceso verbal es el proceso ordinario. Y la respuesta es sencilla. Tanto el anteproyecto de Código Procesal Civil, el anteproyecto, como en el pliego de modificaciones, está la misma definición. Se van a ventilar a través del proceso verbal todo asunto contencioso que no esté sujeto a tramitación especial. Lo dice el anteproyecto y lo dice el artículo 1228 del Código Judicial. Bien, recuerden entonces también que teníamos que el proceso declarativo, tenemos el proceso verbal y el proceso verbal sumario. ¿Qué causas se van a ventilar a través del proceso verbal sumario? E hice una confrontación.
entre la legislación procesal civil actual y el anteproyecto. Y lo que encontré, lo que concluí, es que bajo el proceso verbal sumario se aglutinan en gran medida las causas que se ventilaban a través del proceso oral y a través del proceso sumario. Por ejemplo, fíjese aquí que dice que las acciones relativas a la indemnización de daños y perjuicios derivados de accidentes de tránsito van por el proceso verbal sumario. En el proceso civil actual es un proceso oral. Luego dice, los actos atinentes a la impugnación de acuerdos de juntas directivas y de accionistas de sociedades anónimas van por el proceso verbal sumario, actualmente va por el proceso oral. Y los puntos suspensivos que pongo allí es porque no encontré de entre las causas que se ventilan a través del proceso verbal sumario aquellas referentes a la anulación y cancelación de títulos mercantiles que actualmente está bajo el proceso oral. Estas son entonces causas que en la actualidad van por el proceso oral, pero aquí entonces tenemos las que hoy se ventilan por el sumario y que en el anteproyecto van por el proceso verbal sumario, como por ejemplo división y venta de bien común, el cobro judicial de honorarios de abogados, peritos. También van por aquí el proceso de prescripción adquisitiva de dominio y el cobro de cánones de arrendamiento cuando el arrendador no pueda acudir a la vía ejecutiva. Bien, el proceso verbal. Ya entonces vimos, ¿verdad?, la clasificación de los procesos en el anteproyecto. Vimos que tenemos los procesos declarativos, aquí está el proceso verbal, que puede ser verbal simplemente o verbal sumario. Vamos a desarrollar entonces ahora las etapas del proceso verbal. Y es que en el anteproyecto se sigue un lineamiento que es similar, no igual, a de la ley procesal civil actual, en donde se clasifica el proceso verbal en proceso verbal de menor cuantía y el proceso verbal de mayor cuantía. En el proceso verbal de menor cuantía, en nuestros días, todos sabemos que es hasta $5.000. Lo que hace el anteproyecto es aumentar la cuantía a la suma de 10.000 balboas. ¿Sí? El pliego de modificaciones propone que estos procesos de menor cuantía, la cuantía, valga la redundancia, se eleve a $20.000. El proceso verbal de mayor cuantía, entonces, bajo la primera hipótesis planteada, entonces sería aquel que supera los 10.000 balboas de acuerdo al anteproyecto o que conforme al pliego de peticiones exceda los 20.000 balboas. ¿Quién conoce de estos procesos? Ahí no hay variación. Los procesos de menor cuantía, los jueces municipales civiles, y los de mayor cuantía, los jueces de circuito. Bien, las etapas del proceso ordinario en la actualidad pues son bien conocidas por todos. Ahí están, ya nosotros las sabemos, y si nos preguntamos cómo se desarrollan de manera oral o escrita, todos vamos a concluir que el proceso civil actual, el ordinario, es escrito. Bien, pero recuerden que la Comisión de Estado por la Justicia nos hizo una propuesta. La primera era introducir los métodos alternos de solución de los conflictos, pero la segunda propuesta dice, modifiquen el procedimiento en los procesos de conocimiento de modo que sea mixto. ¿Qué viene a sugerir la palabra mixto? Que sea oral y que sea escrito. Entonces, además de eso, dice, introduzcan audiencias como la que existe en el proceso marítimo, como la que existe en los procesos de libre competencia y asuntos del consumidor, que será una audiencia preliminar o inicial y una audiencia final y llamada también de instrucción y de juzgamiento. Veamos esto en detalle. Escrito, y uno se pregunta, ¿y si es mixto? Y usted está diciendo que vamos a combinar la oralidad con la escritura. Explíquenos qué seguirá siendo escrito y qué es lo que va a ser oral. Y el tema es sencillo.
Escrito, que es la fase de postulación o preparatoria, el poder, la demanda, la contestación, ¿cierto? La reconvención, la demanda contra la coparte, las excepciones, eso seguirá siendo escrito. Y los recursos ordinarios y extraordinarios también serán escritos. Entonces, eso seguirá en el nuevo modelo de gestión siendo escrito, continuará escrito. ¿Dónde viene la oralidad? En la etapa probatoria, las pruebas, ¿verdad? En los alegatos, vamos a abandonar la escritura, y es lo que estamos tratando de hacer, abandonar la escritura. Los alegatos se van a recibir en la audiencia final de instrucción y de juzgamiento, y la sentencia, y alto compromiso para el juez, de quien se espera que resuelva el asunto en el acto de la audiencia. Lo que implica que el nuevo modelo de gestión requiere de un juez que tenga amplio y profundo conocimiento de los hechos sometidos a su consideración y decisión. Bien, entonces, desglosadito mejor, vamos a ver que la fase del proceso verbal, tenemos la demanda, la contestación de la demanda, la audiencia preliminar, la audiencia de instrucción y la sentencia. Y alguien se preguntará, ¿y dónde está la etapa probatoria? ¿Dónde está la etapa de alegatos? La etapa probatoria la vamos a ver en parte aquí, la de proposición y calificación de las pruebas, y aquí en la audiencia de instrucción y juzgamiento vamos a ver la fase de práctica, desahogo o evacuación de las pruebas. Y finalmente la sentencia. Bien, la demanda. Revisé las normas acerca de la demanda y tanto en el anteproyecto como en el pliego de modificaciones, y me encantó sobremanera encontrar el principio de lealtad procesal. Y es que vamos a tener que abandonar aquella fórmula en donde si nosotros demandamos a una persona jurídica, ¿cierto? Nosotros tenemos que acompañar la prueba idónea de su existencia y representación legal. Y más abajito, antes de finalizar, decíamos, en su momento aportaremos y aduciremos las pruebas documentales, testimoniales y periciales que estimemos convenientes. Y allí terminaba el cuento y esperábamos la etapa probatoria. Fíjense que ahora el artículo 385, que establece los requisitos de la demanda, exige que con la demanda se presenten, se indiquen las pruebas que tú vas a hacer valer para acreditar los hechos que sustentan tu pretensión. Aquí no es que las voy a esconder, no son acentuadoras mal. Yo las tengo que acompañar al nivel de la demanda. Y lo más interesante todavía es que yo puedo, como demandante, solicitar en mi demanda que los documentos que tiene el demandado, ¿qué cosa? Los aporte al proceso. Entonces, hay un cambio de mentalidad. Las pruebas no son ya para sorprender al adversario. Las pruebas son patrimonio del proceso, hay que presentarlas porque el juez necesita de la prueba para la adecuada resolución del conflicto. En la contestación de la demanda no encontré cambios sustanciales. Reitero, es posible que se dé la reconvención, sigue idéntico, que se puede dar la demanda de reconvención, pero encontré algo novedoso, que no está ahora. Y hoy día sabemos que si A demanda B, ¿cierto? La demanda de reconvención es de B contra A, no puede ser de B contra A porque C no es parte demandante. Pero eso me pareció interesante y me gustaría pues conocer las circunstancias, porque en esto yo he estudiado lo que es el ciclo del proceso ordinario, pero me gustaría conocer las razones por las cuales se introducen estos cambios, que esto da lugar a muchas sesiones más. Y dice que la reconvención puede dirigirse contra sujetos que no son demandantes. Imagínense, contra sujetos que no son demandantes, siempre y cuando, que dice aquí, lo pueda considerar como un insticonsorte voluntario o facultativo, o, que dice aquí, dice, o necesario.
en la medida en que él deba ser un liticonsorcio necesario y ya sabemos siempre y cuando exista conexidad entre la demanda de reconvención y la demanda primigenia. En la demanda de coparte también es posible y sabemos que es una figura que procede entre demandados. Bien, las excepciones, ¿verdad? Aquí también encontramos en el ciclo del proceso verbal las excepciones como una de las actitudes que puede asumir el demandado. Las oportunidades idénticas al contestar la demanda en las alegaciones o a través de los recursos ordinarios. Pero ahora veo que el artículo 405 del anteproyecto de Código Procesal Civil introduce la posibilidad de invocar excepciones o hacer valer excepciones a través del recurso de revisión, lo que en nuestros días hoy no es posible. ¿Sí? Bien. Entonces, ¿qué más encontramos? Me gusta la técnica y qué se hizo en el anteproyecto al listar las excepciones, los hechos constitutivos de excepciones, se recogen todas, pero se agrega una, que si bien es cierto existe en la práctica, ahora la establece el anteproyecto, que es la cláusula compromisoria o arbitraria. Esta se agrega. Bien, se mantiene el tema de que, si bien es cierto, el juez puede reconocer de oficio excepciones siempre y cuando los hechos en que se sustenten estén acreditados, hay dos excepciones que requieren alegación de parte, que son las excepciones de prescripción y de compensación. Excepciones previas. Este tema es bien interesante. Sí, todos sabemos que hay distintos momentos para invocar excepciones. En la contestación de la demanda, alegaciones, recursos ordinarios, pero preste atención a lo que viene. Y es que el código, de una manera muy didáctica, nos informa que existen excepciones previas. ¿Y qué son las excepciones previas? ¿Sí? Dice que son aquellos defectos procesales, juicios procesales, que van a afectar ¿qué cosa? El desenvolvimiento del proceso, van a afectar el desarrollo de un proceso válido y que también son excepciones previas aquellas que impiden la finalización del proceso mediante una resolución de fondo. Y entonces cabe la pregunta, usted dijo que el código lista a título de ejemplo las excepciones. Sí, es cierto. Y que el no dar nombre técnico a una excepción no es motivo para que el juez la desconozca. Es cierto. Usted ha dicho que hay un sistema abierto en cuanto a la enumeración de excepciones. Es cierto. Pero tengo que decir algo más. En cuanto a las excepciones previas, hay un sistema cerrado. Hay un sistema de numerus clausus. Es decir, que solo 7 son consideradas excepciones de previo y especial pronunciamiento. Son 7. Y allí usted la puede ver. La cosa juzgada, la extinción de la pretensión por caducidad de la instancia, el desistimiento de la pretensión, también tenemos la existencia de cláusula compromisoria o arbitral, la falta de legitimación en la causa y la prescripción. Bien, pero ¿por qué hago énfasis en esto? De que cómo son las excepciones previas, números clausus, son esas, no podemos inventar una más. ¿Y por qué? Porque hay un solo momento para invocar estas excepciones. Hay un solo momento, que es la contestación de la demanda. Hay que formularlas dentro del término de traslado de la demanda y la contestación de la demanda. Y dice que estas excepciones de previo y especial pronunciamiento, ¿dónde se van a resolver? En la audiencia preliminar. Haya pruebas o no haya pruebas que practicar, se van a resolver en la audiencia preliminar. ¿Y qué pasa si yo no invoco esta excepción
dentro del término de contestación de la demanda, yo no puedo invocarla con posterioridad. No puedo invocarla con posterioridad y eso es de vital importancia. Ahora tengo esa imagen, ¿por qué? Porque entramos a la oralidad y me dice que me hacen falta 15 minutos ya. ¡Qué barbaridad! 15 minutos de 30 y voy rápido. Ahí tenemos entonces la oralidad en la audiencia inicial y la audiencia de instrucción y juzgamiento. Esta es la audiencia inicial y rápidamente, ¿qué quiero rescatar de allí? Que tenemos que saber que en el nuevo modelo de gestión las partes tienen que comparecer a la audiencia. Antes le decíamos, no va porque si te ve pardo va a pedir tu declaración de parte. Ya no, ya las partes es obligatorio que asistan a la audiencia preliminar y el juez se nos va a informar. El juez cuando va a admitir la demanda y más adelante se celebre, luego de contestada la demanda y las excepciones y demás, la audiencia preliminar, cuando el juez llama a la audiencia preliminar le dice a los abogados, sepan que tienen que traer a las partes y ustedes. ¿Por qué? Porque voy a interrogar a las partes en la audiencia preliminar. Bien, por razones de tiempo me voy a la audiencia preliminar. Había unas reglas comunes a las audiencias que tienen que presididas por el juez, que se puede llevar un registro digital de las mismas, pero aquí entonces la pregunta es, bueno, profe, ya usted explicó la demanda, la contestación de la demanda, ya dijo todo lo que se puede hacer, pero ¿en qué momento va a tener lugar la audiencia inicial o la audiencia preliminar? Luego de precluidos los términos para contestar, ¿qué cosa? La demanda, la reconvención, la coparte, se ha dado sustanciación de las excepciones. Entonces es cuando el juez viene y dicta una providencia que señala el día, el mes, el año y la hora en la cual se va a celebrar la audiencia preliminar y le dice a los abogados, las partes tienen que comparecer a la audiencia preliminar. Bien, entonces hay consecuencias si las partes no acuden a esa audiencia preliminar. Importante destacar aquí para los futuros profesionales del derecho que deben recibir de su poderdante las facultades expresas del 634, pero el 634 no menciona la facultad de conciliar y esa facultad hay que incluirla porque, como vamos a ver, en la audiencia preliminar el juez exhorta a las partes a que resuelvan sus diferencias a través de la conciliación. El pliego de modificaciones agrega la mediación. Eso hay que informarlo al cliente cuando está reunido con nosotros en nuestro despacho. Entonces, esto, porque si, imagínense que usted vaya a esa audiencia preliminar o inicial y no tenga la facultad de conciliar, no tenga la facultad para confesar hechos, entonces usted irá con las manos atadas. Bien, lo otro que fue, las consecuencias aquí están. La inasistencia de la propia parte de la audiencia preliminar debió ir de Hermenio Díaz como parte demandada. Entonces, ahí hay una presunción y dice, el demandado no vino, presumo ciertos todos los hechos consignados en la demanda por la parte actora que son susceptibles de ser probados a través de la confesión. El demandante no fue y el demandado excepcionó. Declaro probado los hechos constitutivos de excepción susceptibles de prueba de confesión. O sea que son consecuencias bien graves. Y el pliego de modificaciones agrega que a pesar de esto, entonces le van a aplicar multas a la parte que no asistió. Bien, en la audiencia preliminar también hay control de legalidad. El juez a cada rato va a estar verificando si hay vicios procesales que pudieran acarrear la nulidad del proceso. Lo va a hacer, el juez va a vigilar porque la litis esté debidamente constituida, que todos los liticonsortes necesarios estén allí. Y luego de hacer ese control de legalidad, entonces, como les avisé hace un momento, ¿dónde van a reconsiderarse las excepciones previas, las que acabo de explicar, en la audiencia preliminar? Eso hay que saberlo. Si no hay prueba que practicar, el juez nos resuelve
en la audiencia preliminar. Pero si hay pruebas que practicar, por esas excepciones, se practican las pruebas y luego las resuelven. Luego hay conciliación, ánimo conciliatorio, excesiva litigiosidad hay que irla valorando. El interrogatorio, luego hay determinación de los hechos sujetos a prueba. Finalmente entonces se fijan qué hechos están sujetos a prueba, las partes proponen las pruebas para acreditarlos, el juez las califica, ahí mismo, las impertinentes, las inconducentes, ¿verdad? El juez decreta las pruebas y luego finaliza la audiencia preliminar, en la cual se señala la fecha de la audiencia de instrucción y juzgamiento. Bien, esto resumido. Duración de la audiencia inicial. Eso es algo que a mí me preocupa. ¿Qué tiempo le va a tomar esto al juez? ¿Qué tiempo va a necesitar el juez para estudiar ese expediente? De la multiplicidad de demandas que reciben los tribunales. Entonces, ¿qué tiempo va a tomar esto? Yo estuve observando videos de derecho comparado y hay abogados que dicen la audiencia preliminar no debe tomar más de 20 minutos. Entonces, yo creo que hay que ponerle tiempo de duración a la audiencia preliminar, porque a mí me parece que se puede producir un congestionamiento. La mía era a las 10 y la suya es a las 11. ¿Y qué pasa? Que la que inició a las 10 aún no ha concluido. Entonces, siento que eso hay que desarrollar. Bien, la audiencia de instrucción y juzgamiento, pues creo que le he explicado rápidamente, el tiempo está siendo nuestro verdugo. Aquí hay algo, la parte puede decir, no fui a la audiencia preliminar, me desembaracé de la carga de que me interroguen. No, señor, porque el juez lo puede hacer en la audiencia de instrucción y juzgamiento. Profesora, ¿sí? Para ordenar un poquito la cosa, ¿sí? usted debe dirigirse al tribunal. Perdón, profesor Santana. Porque estamos orientando los estudiantes Sí. directamente al tribunal Sí. y precisar. ¿Cómo no? En la audiencia preliminar tal cosa. La Bueno, audiencia listo, así lo haré, pública, profesor, y usted disculpe, pero quizás nuestra experiencia de docente en la que nos hace incurrir en esa serie de errores. Disculpe, doctor Santana. Entonces, es así, en la audiencia de instrucción y juzgamiento, pues ya vamos allí a practicar, señores miembros del tribunal, las pruebas. Se va a empezar por la prueba pericial, la prueba testimonial, y luego entonces el alegato, y el juez debe dictar sentencia. Ahora puede ocurrir que el juez diga, no voy a dictar sentencia en el acto de la audiencia, denme un receso de 2 horas. Se espera que luego de esas 2 horas entre a la sala de la audiencia a dictar su sentencia. Y si no lo hace, pues lo tendrá que hacer con posterioridad a la audiencia y notificarlo a las partes. Ya esto está explicado. Y la fase de impugnación dijimos que es escrita. Ahora entonces nos vamos a adentrar al otro tema, que es el discovery, y esta es una innovación que trae el anteproyecto de Código Procesal Civil, el discovery. Y algunos nos preguntamos, ¿qué es el discovery? Es un término sajón. De discovery escuchamos en el proceso marítimo, pero el discovery no es más que la divulgación de pruebas. Simplemente las partes dicen, muéstrenme las pruebas. Necesito conocer las pruebas. Esa es la figura del discovery que se introduce en el anteproyecto de Código Procesal Civil y que guarda relación con estos principios del derecho procesal que tenemos aquí. ¿Y qué busco a través de la divulgación de pruebas? Conocer qué documentos están en poder de la parte contraria, conocer fuentes de pruebas, conocer quiénes son los peritos que se van a presentar, el grado de profesionalidad de esos peritos, los testigos, qué conocimiento tienen acerca de los hechos. También busco a través del aseguramiento de pruebas inspeccionar lugares, lograr la exhibición y reconocimiento de documentos. Bien, ¿en qué momento puedo solicitar la divulgación de pruebas? Y el anteproyecto establece que este aseguramiento, y perdón por aseguramiento, pero digo aseguramiento porque la divulgación de pruebas en el proceso marítimo
en el proceso de libre competencia le dan el nombre de aseguramiento. Entonces el tema es, ¿en qué momento puedo solicitar la divulgación de pruebas? Lo pueden solicitar las partes con la demanda, con la contestación, ahí está la reconvención, y hasta antes de la celebración de la audiencia inicial o preliminar. Medios de prueba, aquí hay otro tema que debemos tener en cuenta, señores miembros del jurado, que no es un sistema abierto en cuanto a los medios de prueba que debe utilizar para obtener la divulgación de las pruebas, sino es un sistema cerrado, tal como lo establece el artículo 001 del pliego de modificaciones. Y quiero reconocer un esfuerzo a la mesa técnica. ¿Por qué? Porque la divulgación de pruebas, tal como aparece en el anteproyecto, es una regulación deficiente. Ha sido la mesa técnica la que ha entrado a desarrollar de manera acertada el tema de la divulgación de pruebas. Aquí tenemos el procedimiento común a la solicitud de divulgación de pruebas. No es que simplemente la voy a practicar en oída parte. Hay una solicitud que debo hacer a la contraparte. La contraparte debe estar informada del día y hora en que se va a evacuar y debo mantener informado al tribunal sobre esa divulgación de pruebas, porque si yo le requiero a la contraparte la divulgación de una prueba, yo tengo que entregarle ese escrito al abogado de la contraparte en su oficina. Y luego debo rendir una declaración jurada, en donde yo digo, bajo la gravedad del juramento, que tal día, a tal hora, le entregué esa solicitud al apoderado de la contraparte. Y esa declaración jurada, junto con la solicitud de divulgación, debo presentarla al tribunal competente. Bien, la declaración jurada es uno de los medios que puedo utilizar para la divulgación de pruebas. Y esa declaración jurada dice que puede ser a los testigos, personas jurídicas, y puede ser una declaración jurada de parte. Luego entonces, además de esta declaración jurada de testigos, está también la declaración jurada de personas jurídicas. Aquí es importante el de personas jurídicas, porque si es el testigo, pues debo conocer sobre qué hechos voy a interrogar al testigo. Pero tratándose de una persona jurídica como demandada, difícilmente sabemos quiénes conocen los hechos materia de la controversia. En esa persona jurídica no es suficiente la certificación del registro público. Entonces, en ese caso, yo le hago primero la solicitud a la persona jurídica, a quien debo informar los hechos sobre los cuales requiero la divulgación, en aras de que se me informe quiénes son las personas que dentro de esa empresa conocen los hechos. Debe dar la información. La declaración jurada de parte también es otro medio a través del cual puedo obtener la divulgación de información. Suministro y exhibición de documentos y objetos, ¿verdad? Puedo pedir, como lo dice allí, ¿qué cosa? Puedo pedir copias, quiero obtener copias, quiero saber dónde están los libros. Y aquí también hay que seguir ese procedimiento que expliqué antes, en donde el juez debe tener noticia del día y la hora en que hecho el requerimiento a la persona jurídica. Permiso de ingresos a terrenos es otro medio que puedo utilizar para la divulgación de pruebas, con el propósito de hacer fotografías, mediciones, inspecciones y exámenes físicos momentales también, cuando el objeto del proceso recaiga sobre las condiciones físicas, mentales o el tipo de sangre de una persona. Yo le puedo solicitar a esa persona que se someta a un reconocimiento médico. Y esta persona pues tiene que decir, ¿verdad? Tiene que decir al juez que está anuente y luego acordamos con ella el día y la hora en que se va a realizar ese examen médico. Ya para ir finalizando, ahí tenemos el principio de obtención coactiva de los medios materiales de prueba, porque
porque la parte puede estar renuente a que se le practiquen esos exámenes de laboratorio, entonces allí el juez lo va a combinar a que lo haga, y si no lo hace, lo va a tomar como un indicio en su contra. Reconocimiento de documentos. Y para finalizar nuestra exposición sobre el ciclo del proceso ordinario, el principio de oralidad y el discovery, no me queda más que terminar con la reflexión del maestro Eduardo J. Coto. A mis 60 años sigue vigente. Hay que estudiar, el derecho se está transformando. Para poder ejercerlo tengo que pensar y finalmente se necesita amar la profesión. Muchas gracias, señores miembros del tribunal. Muchas gracias a usted, profesora Amores, como postulante número 1. Conforme pues el procedimiento colocado, otorgamos la palabra al doctor Osvaldo Fernández al efecto de que interroga la postulante. Sí, lo único que le pedimos fue cualquier cosa, no aprobar ni desaprobar, ¿no? Cualquier cosa, simplemente pues esto, para que el tribunal pueda valorar con objetividad. Así que entonces el doctor Osvaldo Fernández. Muy buenas tardes, profesor Candelario Santana, profesor José Manuel Roberto, señores que están, Manuel Salvador Roberto, postulantes al concurso por oposición, y en este caso profesora Miriam Moreno. Yo quiero hacerles algunas preguntas un poco doctrinales, algunas, y otras un poco pragmáticas. Usted, cuando analizó aquello del proceso verbal y el proceso verbal sumario, ¿usted encontró o no encontró un fundamento lógico para hacer esa división? ¿Cuál es su criterio sobre esa división? Mire, profesor, considero que al hacer esa distinción entre proceso verbal y proceso sumario, se siguió la orientación que trae el Código Procesal Civil actual, el libro segundo, porque fíjese que a través del proceso verbal sigue siendo el proceso ordinario, que conocemos, contencioso por excelencia, que se clasifica en atención a la cuantía. Y en el proceso verbal sumario, que si bien es cierto, en la sustanciación sigue la inherentes al proceso verbal, y sí observé que en el proceso verbal sumario lo que se hace, como expliqué antes, es concentrar las causas del proceso oral y la del proceso sumario. No encontré otra explicación, ni otra justificación, ni tampoco en la explicación que se hace del porqué de la propuesta de un nuevo código del procedimiento civil. Si usted fuera la codificadora y estuviera en sus manos, ¿lo dejaría tal como está o lo cambiaría y por qué? Sí, la comisión por lo cual yo estoy de acuerdo en el informe de la comisión dice desarrollar o establecer un procedimiento mixto para todos los procesos de conocimiento. En los procesos de conocimiento está el ordinal, el oral y el sumario. Entonces, en mi opinión, ese proceso mixto que acabo de explicar debería también ser aplicable a las causas que se ventilan a través del proceso verbal sumario. Y la diferencia que existe entre proceso de conocimiento y proceso declarativo. O sea, No, eso no hay una diferencia, no hay diferencia, es una distinción doctrinal.
¿Por qué? Nosotros hablamos del proceso de conocimiento, que fue el concepto acuñado por Giuseppe Piovenda, y de proceso declarativo, quien habló fue Francesco Carmeluti. Entonces se trata simplemente de acuñar el concepto de uno u otro procesalista, pero el proceso declarativo y el proceso de conocimiento es lo mismo. El proceso de conocimiento, ¿por qué decía Piovenda? Porque hay que conocer, darle a conocer al juez los hechos para que pueda resolver. Es el de conocimiento, y el declarativo es la declaración de la ley al caso Es concreto. interesante el tema doctrinal. Vamos a precisar. Porque ahí los procesos de conocimiento, la doctrina lo va clasificando. Sí, sí. Y hay procesos declarativos y procesos de condena. Sí. Y constitutivos. Claro. ¿Por qué? Porque se entiende que el proceso declarativo es restringido. Pero mire, profesor. Entonces el proceso constitutivo crea una nueva situación jurídica. Sí. Y puede haber un proceso declarativo que no es de condena. Sí. Entonces, lo que queremos es de la postulante ya una posición doctrinal. Sí, Porque, señor. por ejemplo, nosotros sostenemos que la palabra apropiada no es verbal, la palabra apropiada es oral, proceso oral. Sí. Entonces, estas precisiones que entra el doctor Fernández a plantear resulta sumamente interesante, dado el nivel académico de los aquí presentes. Sí, profesor, pero quiero agregar que de acuerdo a Francesco Carmeluti, el hecho de que yo le llame al proceso declarativo no excluye o no significa que la pretensión tenga que ser únicamente declarativa. Puede ser constitutiva, puede ser de condena o de certeza. No nos equivoquemos. El proceso se puede llamar declarativo y la pretensión puede ser constitutiva, de condena o de certeza o declarativa. Okay, ¿Sí? profesora. Eso lo dice el maestro Francesco Profesora, Carmeluti. de acuerdo a la doctrina procesal civil panameña, la nuestra, usada por el profesor Jorge Fábrega, en la que nosotros hemos seguido, proceso de conocimiento y proceso declarativo no son lo mismo. Entonces yo le pregunto a usted, ¿no? Ya hemos avanzado muchos años, estamos en otros niveles, ¿usted está de acuerdo con esa posición o no? ¿Y por qué? ¿Del proceso declarativo? Que no es lo mismo de acuerdo a la doctrina procesal civil nuestra. Sí, bueno, yo me aparto, profesor. El hecho de que sea la doctrina procesal patria no significa que yo tenga que adherirme a ella, ¿no? Estamos en una constante evolución. Hay ¿Por que qué poder. no? ¿Por qué no? Porque a través, vuelvo y le explico, a través del proceso declarativo, nosotros podemos formular pretensiones de naturaleza declarativa, constitutiva y modificativa. Y siento que el anteproyecto de Código Procesal Civil en esto siguió a los países hermanos de Colombia, Perú, Ecuador y El Salvador, donde esto se establece o se conceptúa bajo un proceso declarativo. Quizás puede inducir a confusión, pero es mi posición. Sí, perfecto. No la comparto, pero la respeto. Bien, Decía Voltaire, usted Voltaire decía, de la María, la última, gusta por empezar. derecho que tienes a expresar. Bien, usted habló de las excepciones previas. Yo estaba viendo el listado, ahí no aparece la litipendencia, por ejemplo. No la vi. Hay una figura en el sur, en el proceso civil, y que en Centroamérica la tiene El Salvador, que se llama demanda impropia o demanda inapropiada, ¿no? En el proyecto no está, ¿no? Está, pero están las excepciones previas, como usted dijo, de números clausos, ¿no? Y donde deja algunas cosas por fuera, como por ejemplo la independencia, que es muy importante, que sea una excepción previa. Incluso yo pienso que hasta la prescripción. Usted se imagina ir peleando un pleito que se sabe que está prescrito, ¿no? Pero bueno, ¿qué opina usted de proponer a la mesa técnica la inclusión de la demanda impropia a la demanda inapropiada de Panamá? Sí, a mí me parece oportuno, profesor. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, el juez debe controlar que la demanda sea presentada en debida forma, es de humanos errar. ¿Sí? Entonces, y pienso que si el demandado
observa que no se ha cumplido con esos requisitos, pueda formular esa excepción de inepta demanda o demanda inapropiada. La excepción directa de demanda la tenemos ahora mismo porque Sí, existe. es de números aspersos, Sí. ¿no? Con números cerrados no la vi tampoco, pero introducir esa figura, ¿usted considera que es positivo o negativo? Sí, es ¿Por qué? positivo, profesor. Es ¿Por qué? positivo, ¿por qué? Porque le da oportunidad al demandado servirse de ese hecho como una excepción y contribuir al saneamiento del proceso. Lo que iba a agregar, profesor, es que la excepción de prescripción sí se le listó como una excepción previa. Ahí, sí, esa es novedosa, que la de prescripción, aunque no es de fondo, se listó como de una excepción previa que hay que alegar dentro del término de contestación de la demanda. Excelente. Bien. Usted habló de los efectos de la no presentación de las partes dentro de la audiencia preliminar. Usted sabe que en el Código de 1917 existía la confesión ficta, que fue eliminada por el nuevo Código Procesal, por el nuevo Código Judicial, donde nada más se tiene como un indicio en su contra. ¿Considera usted que volvemos a la figura de la confesión ficta? Sí volvimos, porque como usted bien lo apunta, bajo el Código Judicial del 17 existía la confesión ficta, entonces ahora lo que se establece aquí en el anteproyecto de Código Procesal Civil es que las partes están obligadas a asistir a la audiencia inicial o preliminar y se le advierte que de no comparecer la parte se presumen ciertos todos los hechos invocados por el demandante de su demanda susceptibles de confesión. Aunque no lo sean. ¿Perdón? Aunque no lo sean. Aunque no lo sean que... Aunque no sean ciertos, se presumen ciertos. Exactamente. Y volvemos entonces a la verdad procesal, ¿no? Bien. Pero usted está de acuerdo entonces que regresemos a esa... Sí, profesor, figura. porque yo considero de que el proceso es un compromiso serio. Hay que ser responsable. Ok. Usted cuando habla de la figura del discovery, en cuanto a la revelación, nosotros le llamamos divulgación, en cuanto a la revelación de pruebas, no vi ahí el tema de la prueba pericial, ni testimonial, ni varias, ¿no? Pero no vi la pericial. Al final usted dijo, si yo considero que la persona lo debo mandar a ver un examen de... Así, físico, mental. Ajá, mental. Ujú. Sin embargo, eso sería posterior, pero si yo la presento con la demanda, Sí. ¿entra o no entra en el discovery? Si la presenta con la demanda, ya no es discovery. Porque uno tiene que hacer la solicitud de divulgación, que puede hacerse con la demanda o con la contestación. Pero si la presenta con la ¿Y si demanda, la presento en un discovery? si yo la presento, ¿qué cosa? Un peritaje. Yo quiero Un saber- peritaje. Yo me enteré que le hicieron un Ok. peritaje a mi parte. Ajá, pero eso no es una prueba pericial. Esa es una prueba documental. Porque para que sea prueba pericial, ¿Hay una opinión? sí, Formal. pero no se practica con el formalismo. Establece la norma procesal para la prueba Y pericial. entonces el testimonio que es una prueba documental también. Si se presenta, sí es documental. Entonces, El ¿cómo la testi- puedo practicar en el discovery? ¿Perdón? ¿Cómo Es la que, puedo profesor, practicar? sí lo puedo practicar en el Discovery de la manera siguiente. Con el libelo de la demanda, yo solicito la divulgación de pruebas. ¿Qué prueba es? Solicito el testimonio de Juan Pérez, con cédula de identidad personal número tal, y le digo al señor juez cuándo, dónde y cómo vamos a practicar esa prueba. Y el tribunal, y dice el anteproyecto de Código Procesal Civil, que esa declaración de ese testigo va a ser tomada por una persona debidamente autorizada por el O sea, tribunal. que usted considera que debe regularse en el discovery del testimonio, más no la prueba pericial. Es que el hecho de que sea divulgación de prueba no lo exime de la observancia de la formalidad prevista en las normas procesales. Si la prueba testimonial también tiene Sí, formalidades. profesor, lo que pasa es que cuando ya yo voy a practicar el testimonio, mire que sí se cumple, porque se cita al testigo, se notifican a las partes en el proceso. Luego
el tribunal deja constancia de quién va a tomar la declaración en nuestro despacho. Y esa persona que va a tomar la declaración tiene el deber de juramentar al testigo. ¿Y el perito no puede hacer nada? También, pero la tengo que pedir como prueba pericial. Dentro de la divulgación de información. Lo que quiero decir es que no, por el hecho de que sea divulgación de pruebas no significa que voy a echar por tierra el principio de la formalidad de la prueba. Es más, ahí se dice, cuando hay, por ejemplo, una inspección, los peritos toman posesión ante el tribunal. No estoy de acuerdo con usted, pero es su criterio. Bien. Es un tema, profesor, novedoso. Con el tema y sobre el de... que hay mucha tela que cortar. Mire, con el tema de la revelación de pruebas, child recovery, con el tema de la práctica de pruebas, ¿dónde inserta el Código Procesal Civil, si usted lo verificó, ¿no? El tema de la prueba sobreviniente o la prueba sobre prueba? Eso lo vi yo en la sección de pruebas. Y en el mismo norma de divulgación de pruebas está la posibilidad, como una excepción en donde se permite la aportación de la prueba luego de concluidas las etapas procesales. Sí, no puedo decirle de memoria el artículo porque no lo tengo Sí está. en mente. Sí está. No tengo más preguntas que hacer. Muy bien, procederemos entonces a otorgar la palabra, pues, para que interrogue a la postulante en torno pues, al presente concurso de oposición al doctor Manuel Salvador Huerta. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Sí? Ok. Vamos. Profesora Miriam Amori, concursante y aspirante en este momento. Para mí es un placer volvernos a ver desde esta perspectiva. Mire, yo he visto las preguntas que se han dado en medio del debate y de alguna manera me apoyo en sus postulados porque yo tuve la oportunidad por una trampa del destino de participar de la mesa que redacta el código por parte de la Asamblea Nacional y luego por la Universidad también de la Iglesia. Entonces yo, cuando comienzo esto, la Corte tiene una enorme intención de que nosotros conversemos con ellos sobre este tema, de estas cosas que estamos hablando. Ellos quieren, y eso va a suceder, Dios quiera, y usted está en ese team, ¿no? Okay. Pero hago esta introducción porque cuando yo comencé en esa mesa ya nos dimos más de 24 reuniones, estuvimos ya casi 3 meses. Y cuando yo llego a esa mesa, tenía las mismas apreciaciones que tenemos los compañeros y que lo acepto de los profesores, incluso profesores que tienen muchos más años de docencia que yo, cosa que respeto y admiro. Sin embargo, cuando yo llego a esa mesa, yo llego como un defensor, hago esta introducción para que vamos entendiendo lo que va a suceder, como un defensor del pragmatismo jurídico en el cual yo fui formado. Yo fui formado, yo estuve conmigo, estamos aquí y lo que nosotros respondemos a una escuela específica, procesal, que nos enseñaron a nosotros los Secundino Torreguillo, el maestro Pedro Balsayo, el profesor Jorge Fábrica y otros. Ok, y nosotros nos formamos en ese orden de pensamiento. Hago esta introducción porque van a valer una serie de cosas. Sin embargo, en la misma mesa, los propulsores de este movimiento me comenzaron a decir, bueno, profesor, pero usted tiene ya que cambiar el chip. Y eso se lo reconozco aquí que me molestaba. Bueno, llegaba un momento en que eso me comenzó como a molestar. Toda esta formación que yo tengo, ahora de la noche a la mañana yo voy a... Sin embargo, al final de la película, sí hay que cambiar un poquito el chip. Me convencieron, pero gran parte de las recomendaciones contrarias a la tendencia manifiesta del nuevo código han sido diversos. Yo al principio era un adversario del código y fui adversario del código, ¿no? Entonces hago esa aclaración. Sin embargo, al final,
hombre, tenemos que, dice que cuando uno se resiste a los cambios es porque se está poniendo viejo. Entonces yo voy a comenzar a ver, al final comencé a ver las cosas bajo otro prisma que no es mi prisma tradicional en el cual yo me formé. Y eso me ha costado muchísimo, ¿no? Y me va a costar mucho más, porque al momento de defender el código, yo no sé si lo voy a defender o lo voy a criticar, pero participé en él. Por eso quiero que la universidad decida qué vamos a hacer. Yo voy a hacer lo que los profesores de la universidad decidan, ¿no? Sin embargo, yo no sé si lo voy a defender o lo voy a pensar. Tengo esa disyuntiva intelectual y vamos a entender por qué. Lo primero que le voy a preguntar, profesora, es: ¿usted está de acuerdo con el código, sí o no? Me encanta. Está de acuerdo. ¿Qué cosas no le gustan? ¿Qué cosas no me gustan? Voy a ser honesta, ¿no? ¿Sí? Lo que he estudiado hasta ahora, profesor, ¿Es por eso? a mí me gusta. ¿A usted le gusta? A mí me gusta. Ok, yo le digo, por ejemplo, le voy a decir qué cosas no, yo le voy a decir qué cosas no me gustan. Sí. El código propugna porque todos los términos son iguales. Sí. ¿Usted está de acuerdo con eso? Sí, profesor. O sea que todos los términos son 5 días. ¿Está de acuerdo con eso? Sí, yo vi, profesor, que allí se maneja y qué fácil es para aprendérselo. 5 días, 10 Pero, días. ¿usted está de acuerdo con eso? Sí estoy de acuerdo, ¿por qué, Yo profesor? no, porque yo me gano Sí. la vida precisamente de las Sí, diferencias. sí, Entonces, en el código actual hay términos que varían: uno de 10 días, uno de Sí, 3 días, uno de sí. 2 días, y yo sé que la contraparte se va a equivocar y eso yo vivo. Entonces, me están quitando la persona. ¿Usted está de acuerdo con eso? Mira, profesor, yo estoy de acuerdo con un debate de igualdad de armas, Sí. un debate sincero, un debate donde no haya cascaritas de guineo. Entonces acabaron los exámenes contenciosos de los muchachos. ¿Cómo va a ser? No trato de eso. ¿Al cielo? Trasladado al ámbito estudiantil sería que el examen semestral, la duración es de 2 horas. Bueno, sí, está Sí, bien. Pero no, entonces- profe, ¿sabe por qué me gusta? Porque muchos procesos se pierden porque hay una confusión en el profesional del derecho. Pero es que en eso consiste el conocimiento. En cuanto al término, imagínense, el ordinario de menor cuantía del segundo grupo, 5 días. Pero es que así debe ser. Entonces, en el otro, 10 días. Pero es que así debe ser. Entonces todo el mundo va a saber lo mismo. Que se sepa, término de contestación de la demanda, 10 días. Entonces es que mi principal crítica es que ahora Vamos resulta que... para precisarnos a la pregunta. Sí. Hay términos especiales. Por ejemplo, Sí. en otros países la casación, Sí. para formalizarla, no puede ser el término igual para todos. Sí. La En casación... Francia, por ejemplo, Sí. establece un término especial. Es más, aquí en Panamá, todos sabemos que cuando vas a formalizar una casación, te entregan El expediente por 10 para días. que cuando llegue y Correcto. lo van foliando. Correcto. ¿Por qué? Y 5 Porque días se y 5 días de semana. Por eso yo no tengo ninguna Entonces, dificultad ajá, pero con de que todas sean maneras, variados o sea pues, uniforme. Sí, sí, usted está de acuerdo con que sea así, ¿no? Y me gusta. Sí, no, Ok, sí, esa es la sí. primera pregunta. Sí. Yo no estoy, esa es una de mis Sí, grandes desde mi problemas. punto de Pero tengo este acuerdo, porque yo aprendí tantas cosas que ahora resulta que ya no tienen... Nos aprendimos, Ah, profesor. aprendí. Ok, vamos a la otra pregunta. Ok. Cuando usted hace la aplicación de el profesor Santana, claro que debe ser profesor oral. Yo también dije lo mismo cuando eso. Sin embargo, los gestores del código, o sea que yo lo conocía, dicen que hay una enorme diferencia entre el proceso verbal y el proceso oral actual del código, que es una de las falencias del código penal, que ellos dicen que el proceso oral se transformó en la verbalización. Sí, sí. Y que ellos no quieren eso ahora en los Ujú. es una semántica procesal que... Sin embargo, porque la retórica ya es distinta. ok, exacto. ¿Usted está de acuerdo con que las audiencias sean cortas y precisas y directas? Porque esto aquí nadie va a hacer un discurso una audiencia debe demorar cuánto usted considera. Sí, profesor. Porque esto no es un Sí, discurso oratorio. exactamente. Por eso, profesor, yo decía allí, duración de la audiencia preliminar, 30 minutos. 30 minutos. Porque esto no es un discurso. Si quiere hablar, vaya por eso y grita y llore. Exacto, entonces estoy de acuerdo, por eso le Es que así. y se establece, profesor, en el anteproyecto. No, pero en el homicidio de curado de conciencia, para eso está eso. Sí. Llore, grite. Pero en el proceso civil es a la completa. Exactamente, ¿Usted ¿no? está de acuerdo? Yo estoy de acuerdo, profesor, porque y es una de las cosas que a mí me gusta, porque no es ahora no todo abogado va a poder litigar en lo civil. Ok. Otra cosa que Y allí está donde podemos sacar ventaja, Ok. especialidad.
tengo que tener conocimiento de Ok, tantas para cosas. concretar. Sí, Bien, perfecto. entonces, ya con esas dos preguntas, quiero la tercera. Mira, cuando usted dijo cuáles eran los antecedentes del código, usted habló de Así, hablé de los consumidores. de los consumidores y hablé del proceso marítimo. Marítimo. Ajá. El marítimo está textualmente en el discurso, eso sí se hizo. Sí. Sin embargo, yo le pregunto a usted, bueno, es que los gestores del código hablan de que esta oralidad del proceso, entendiéndose verbal, no verbalización, Sí. ya entendí eso, esto se sacan las cosas buenas del proceso penal aplicado en paz. Sí. Eso es lo que quiere el código. Entonces, usted habló de una audiencia preliminar Sí, y una audiencia de fondo. sí. Sí, pero bueno, en el anexo ahora se habló de audiencia de control. Porque En el no, es que anexo. no solamente son dos audiencias. Los Exacto. abogados pueden solicitarle al juez en cualquier momento, de acuerdo a temas específicos, audiencia de control. Eso no lo sabía, Entonces profesor. hay No lo audiencias sabía. Transversales Sí. de control. Sé que hay audiencias especiales, pero es Pero así. sí, igualito en el proceso penal. Como el proceso penal. Entonces, Perfecto. tenemos que aclarar ese Sí, concepto. gracias, gracias. Bueno, entonces, entendiendo eso, otra cosa que le preguntamos es que sí, la prescripción pasa a ser de previo especial procedimiento, igual que el pago. Son benevolencias del código. Que ya, el pago no. Y la prescripción pasa a ser de previo especial procedimiento. Ajá. Pero pasan a ser de previo especial Sí. procedimiento. Antes eran comunes. Sí, eran comunes. Eso es un Sí. O son un comunes. eslobismo del código. La prueba especial de la cosa jurada. Claro. Transacción decisiva. Y se la llevan en esa más Sí. el tema arbitral. Ok. Pero viene la pregunta obligada. Como usted bien dijo. ¿Cuándo se hace la audiencia preliminar? Bueno, el proyecto me demanda, contesta la demanda y me da fecha de la audiencia preliminar. Y ahí yo puedo presentar todas las excepciones que hasta ese momento yo pueda alegar. Entonces le voy a hacer una pregunta Ajá. sencilla. Ajá. ¿Todas son de previo especial? No. No. Mire la respuesta. Mire la respuesta. Usted me está preguntando qué excepciones. No, vamos a ver, la pregunta que Sachs la dice. Al momento de la audiencia preliminar, yo puedo Ajá. tener una excepción de inexistencia de la obligación. ¿Ok? Sí. Pero si yo, y yo la presento en la preliminar, Ajá. ¿esa se va a resolver inmediatamente o hay que esperar la sentencia? Hay que esperar. No, se resuelve inmediatamente. La de inexistencia no es Todas de las previo, que bueno, es que se rompe ese concepto. pero no está listada. Bueno, no está listada, pero las que se van a llevar a la audiencia preliminar se van a resolver insuficientemente. Sí, yo no Si sé. surgiera, entonces, en lo que usted estaba hablando, Ajá. los hechos sobrevenidos Ajá. se van a ver a la segunda audiencia. Sí. Por eso, sí. por eso que hay quienes dicen ahora Ajá. que en el nuevo código todas las decisiones son de previo, de acuerdo a la audiencia que le toque. Entonces hay que eliminar el concepto de precio. Hay que eliminar el Es que concepto. sí, pero ahí está. Sí, sí, Ahí sí. está. Entonces Bueno, ahí pues esa es la está. crítica que hay. Sí. Que por qué se hace esa diferenciación que usted bien hace si en la concreta todas van a ser de Porque previo. tal Una como- bendición más de tiempo. ¿Sí? Ya. Es que tal como está redactado son solamente 7 las Entonces, que se de pueden ahí se pasar como llama previo. entonces, yo en la audiencia preliminar puedo hablar de sección de prescripción. Entonces, ¿por qué tenían que esperar a presentarla con la sentencia? Es que yo sí, y eso, profesor, y eso está excelentemente bien la de prescripción, porque en el proceso marítimo la de prescripción siempre ha sido de previo y especial pronunciamiento. Sí, eso- Pero como está ahorita, son 7 las que van por previo y especial. Otro tema, siguiente pregunta. El otro tema que yo voy a hacer era que cuando usted habla de multas, en el proceso penal, si usted no va a la audiencia, le ponen 100 la multa. ¿Cómo es la multa del proceso que establece el código? ¿Usted tiene alguna variación o aclarar Sí, sí. la diferenciación de la multa civil? Sí, mire que allí vi que no se hace en el anteproyecto, sino es una sugerencia de la mesa técnica y le establece una multa de 50 a 100 balboas. Bueno, la mesa técnica después abordó otra consideración y dice atrentes, multa compulsiva, que se Ajá. duplican en el tiempo. Si Imagínense. son 100, Ok. si no lo hace 200, si no lo hace 400, si no 400, 800, si no 800, 1600. O sea, que no es que se aumenta. Esto es como una bola de nieve. Son compulsivas. Esa es la Porque última- estamos apenas- La última propuesta. Sí. ¿Usted cree que nosotros estamos preparados para el discovery y practicar pruebas privadas sin presencia web? No, ¿sí o no? No.
Ok, dada su respuesta, ¿cómo usted explica que tenemos 20 años están haciendo lo mismo para medios, los mismos abogados de procesos políticos? Cambio de mentalidad, Bueno, pero sí se ha hecho, entonces sí lo podemos hacer o no. sí se puede O sea, hacer. los que tramitamos civil somos de otro Sí. planeta y los que tramitan No, son no, los mismos abogados. no, ¿o profesor, no? mire, al magistrado Olmedo Recha le escuché hablar de la neurociencia. Ajá. A mí esa parte no me gustó del discurso, pero se la voy a escuchar. A mí se me gustó, profesor, porque en efecto se Esta le he dicho que requiere, no hable más de eso. Pero a bueno, mí me encantó, dígame. se requiere un cambio de mentalidad. Ah, no, sí, pero eso se ¿No? significa en... Sí, se requiere un cambio de mentalidad. Entonces, la divulgación de pruebas, cuando yo lo analizo, me pregunto qué cualidades debemos tener los abogados dentro del proceso para que esa divulgación de pruebas sea una realidad. Bueno, esa es la gran pregunta. ¿Usted está de acuerdo con eso? Me dice que sí. Sí, yo estoy de acuerdo. acuerdo. Sí, sí, ¿por qué, profesor? Porque tenemos que acabar con la cultura del juega vivo, de que te voy a sorprender, de que las pruebas a la última hora. El juez necesita la prueba y la necesita desde el primer momento. Y que la prueba sea sincera, venga de quien venga. Y ese es un trabajo que tenemos que realizar, fortaleciendo nuestros cursos de ética profesional. Y es un asunto que viene desde el hogar. Entonces, yo considero que dada la situación actual, no estamos preparados, que se requiere hacer una ardua labor. Muéstrame tus pruebas, porque viene la cultura de nosotros. Demando, necesito certificación del registro público para acreditar la personería y al final pongo, en su momento presentaremos y alucinemos la prueba documental. Ya eso no es posible. Sí, entonces ese es un trabajo arduo que hay que realizar. ¿Qué usted opina de la simplificación que establece el procedimiento ahora en cuanto al recurso extraordinario de casación? En cuanto al recurso extraordinario de casación, El argumento de ello es que si en lo penal no se exige tanto Sí, y en sí, la, sí, y en la sí, laboral tampoco, sí, y sí. todo el mundo está vivo, entonces ¿por qué no hacerlo bonito sí, los civiles? sí, ¿Está de acuerdo con eso? sí, sí estoy de acuerdo. Y le voy a Bueno, decir, saberlo. le voy a decir por qué. ¿Puedo explicar Bueno, contar mi quiero experiencia? saber, quiero saber. Profesor, cuando yo salí de esta facultad, entro a laborar a una firma de abogados y me toca tomar un proceso ordinario de mayor cuantía, era en el juzgado quinto de circuito, que la tramitación duró 15 años. Normal. Dice que la vida promedio de un abogado es la duración de un proceso ordinario. Entonces, la concreta, ¿qué pasa? ¿Qué pasó, para profesor? empezar? Perdimos en primera y segunda instancia. Diga la verdad. El cliente era un ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia a quien yo le pregunto, ¿y qué hacemos ahora? Que si vamos a perder hasta el final. No quedaba otra que el recurso de casación. Claro. La experiencia más tormentosa de mi vida. Una técnica muy alta. Hay que mejorar, hay que disminuir la formalidad. Hay que disminuir la formalidad. Ok, me quedo con esa. Está bien. Cuando nosotros empezamos, todos los que estamos aquí esta vez con la información que se nos dio en aquel curso, siempre recuerdo con grata emoción del primer curso de maestría en esta universidad, que fueron 5 años y tanto, que usted lo tocó también. Sí. Nos enseñaron otras cosas, ¿no? Sí, la Que estaba bien, sí, que formalismo. habíamos eliminado la solemnidad, pero mantenemos la formalidad. Pero ahora queremos quitar la formalidad también. Esto va a quedar en un paquín. Este mundo yo para estoy muy de los- acuerdo con eso. Pero está bien, está bien. De eso yo me gano la vida. Ok. Termino diciendo ya no más una pregunta, sino una observación de semántica. Yo quiero cada vez que lo hablamos, que mejoremos sobre todo para los estudiantes, porque hablamos de el anteproyecto y el anteproyecto y nadie con el anteproyecto. Sí. Bueno, ¿quiénes presentan ante el proyecto, los diputados? Ajá. La Corte Suprema de Justicia, que tiene iniciativa propia legislativa para reformar los códigos, presenta su iniciativa legislativa le permite presentar proyectos. Ajá. Entonces, es una contradicción doctrinal decir que la Corte va a presentar un anteproyecto porque la Corte solamente puede presentar proyectos. ¿No? Este es el único país que los magistrados, que los diputados no tienen iniciativa legislativa, por eso presentan anteproyectos porque tienen que someterse a un rigor especial y adicional que es el proyectamiento. Okay. Entonces, hablar de que la Corte está presentando un anteproyecto es desconocer la Sí, iniciativa sí, legislativa que tiene la sí. Constitución Nacional.
¿Ok? A la próxima. Sí, no, pero solamente quiero revisar algo. No, es que ellos mismos le llaman el proyecto, ellos se automutilan intelectualmente. Sí, porque definitivamente lo he visto allí colgado Ok, en el órgano. Sí. no tengo más preguntas. Gracias, profesor Roberto. Yo sí quisiera precisar algunos asuntos. Mire, cuando el magistrado Arrocha, o los que estaban ahí en la comisión, le dijeron que usted había ganado el chip, que usted era completado, usted tenía el chip más adelantado, con una posible alta data. Lo que pasa es que eso se le puede decir a cualquier abogado, no al abogado académico. Porque hay un problema. Yo me he movido en casi todas las ramas del derecho, en la parte procesal. Entonces yo he manejado mucho y he dado cursos aquí mismo en maestría de Derecho Procesal Marítimo. Y he dado cursos también, manejo perfectamente el proceso de trabajo, el procesal laboral, y el procesal civil, y el procesal administrativo, y el procesal de libre competencia. Entonces hay dos elementos que hay que poner claro. Una cosa se llama la tendencia de la uniformidad del derecho procesal, la uniformidad del procedimiento. Ahora mismo Colombia ya está de vuelta y está creando un código único. Aquí nosotros estamos desmantelando el código judicial y creando códigos aislados, como el código procesal penal. Esa es la doctrina, la alta academia. Entonces nosotros estamos volviendo. Ya el sistema es el sistema procesal acusatorio. En otros países ya viene de vuelta y nosotros estamos copiando lo que ellos empezaron a estudiar como el caso Cuba. Y en Chile igual. Entonces, simplemente lo que estamos nosotros, que los panameños no supimos aprovechar, fue los 100 años de permanencia de los norteamericanos aquí en Panamá, para efecto del common law. El common law se practicaba porque había dos jurisdicciones en Panamá. Me contaron que mi padre fue todo eso simplemente porque echando un carro de la Coca-Cola atrás chocó, y entonces allí con los procesos de tránsito se hace audiencia. Pero él tenía 2 licencias y entonces nosotros no supimos aprovechar eso. Entonces el common law no es ni de los colombianos, ni es incluso el código modelo tipo que fue elaborado por el profesor Vescovi en el Uruguay. Ya plantea un montón de cosas y recomendaciones. Entonces, ¿qué sucede? Me dijo una vez un magistrado de la Corte en su despacho, la señora Bután y amigo. Aquí un magistrado me acaba de traer la ley de Colombia y me dijo, así igualito. Me dijo un presidente de la Corte a nosotros. Entonces nosotros vimos el copy-paste. Entonces nosotros tenemos varios problemas, fíjense. Cuando yo vi el Código de Familia, el Código de Familia tiene un montón de errores. ¿Por qué? Porque entonces remite finalmente al Código Judicial. Toda la ley procesal al Código Judicial. Entonces, ¿qué pasó con el Código de Familia? Que cuando hicieron el Código de Familia nombraron gente experta en familia, pero no en procesal. De todas las comisiones que aquí se nombran para hacer código, incluyendo ese código de procedimiento penal, lo hacen sin la participación de expertos en procesal. Entonces, esa comisión de todas por la justicia son políticos, como el hecho de que crean una comisión y que para elegir los mejores magistrados y terminan poniendo a gente del mismo gobierno en la nómina de los 10. ¿Qué gracia tiene eso? Y son comisiones que critican todo y al final terminan poniendo gente del mismo gobierno y los mismos que son elegidos, que son ungidos. Entonces, esas comisiones son políticas. Entonces, en vez de entregar a un magistrado de la Corte, que puede ser parte incluso, porque a ellos les interesa, en la Corte funcionan como un embudo. Los de abajo tienen que trabajar bastante. Los de circuito son los que trabajan. Los del centro filtran y los de arriba lo hacen los asistentes. Por eso es que a veces los de ellos no me quieren intervenir. Los de arriba lo hacen los asistentes. Una justicia subalterna en Panamá. Entonces, como juristas y académicos, tenemos que precisar conceptos. La oralidad fue introducida en Panamá en el proceso laboral en el Código del 71. Entonces, me tocó hacer una evaluación entre el Código de Trabajo de Panamá y el México
el Código de Panamá se decía el Código de Trabajo es lo máximo. Y resulta que el Código de Trabajo de Panamá era una copia de la Ley Federal Mexicana del Trabajo, de donde yo venía en ese momento de un cobrador. Y se lo dije a Fari, y el Fari dice, Delario, es cierto, pero el Código Judicial tiene muchas cosas de Colombia, pero el de trabajo no. Entonces, el de trabajo tiene la oralidad que copió en algunos aspectos Fábrega. También en el Código Judicial, pero lo dejó guindando el Código Judicial. Entonces, el discovery quiere decir buscar la prueba, descubrir la prueba, eso literalmente en el common law. Entonces el discovery se define en el mismo common law y en el marítimo, y lo crearon entonces en libre competencia con la ley 45 para efectos de marcas y todo eso que tiene la preliminar, todo eso es common law. Entonces ellos allá le llaman aseguramiento de prueba. Y así es, entonces hay que precisar a Rocha, entonces a Rocha no tiene nivel, el problema académico, él puede tener ingeniosidad, pero no unos niveles de formación académica. Entonces hay que precisar, la doctrina habla de oralidad, no de verbal. Entonces usted dice, usted no quiere verbalizar, entonces ¿por qué le puso verbal? Por el oral. Entonces ese es el asunto. Entonces la primera pregunta es, ¿debe ser aseguramiento de prueba del discovery o debe ser simplemente, como dice usted, que es simplemente, usted utilizó otro concepto allí que usted dijo? Divulgación de Divulgación pruebas. de pruebas. Ajá. ¿Qué es más proceso? Son dos figuras distintas. Entonces, defíname la diferencia entre divulgación y aseguramiento. El aseguramiento de pruebas es preprocesal. La norma claramente indica Eso es importante. Sí. quien pretenda demandar o tema ser demandado. Ese es aseguramiento. Exacto. Y exista temor justificado. Ok. Y entonces la otra. El discovery se da en otra oportunidad. Pero el discovery concebido ahora por la comisión esta. El discovery lo conciben como conocer las pruebas. ¿Con qué pruebas tiene? ¿Dónde está divulgación de la prueba. Divulgación de la prueba. ¿Dónde está el libro de actas de la Pero es que sociedad? eso en el discovery es una parte, la divulgación de la prueba es una parte del discovery. ¿Usted sabe cómo se llama cuando se exhibe la prueba y el otro la ve y la analiza? Se llama cross-examination. Okay. Que el Exacto. cross-examination es distinto al discovery. Entonces hay que precisar esa comisión, esos conceptos. Sí, profesor, porque es cierto, ¿no? El aseguramiento de pruebas preprocesal, pero la divulgación de pruebas ya tiene que haberse presentado la demanda. Es que la divulgación de la prueba es una parte del discovery. Sí, pero el momento, lo que estoy fijándome es en el momento. Y Entonces, usted si es sabe- divulgación de pruebas, no deben llamarle discovery. Pero bueno, ok. Pero sí, es quizás la definición que le estamos dando a la sección Entonces ahora. hay que conceptualizar la terminología semántica, como dice. Sí, y lo otro que es cierto, lo que usted dice, porque cuando yo estaba revisando lo que se llama en el código de divulgación de pruebas discovery, allí se repite, por ejemplo, en el interrogatorio de parte, que se establece bajo la divulgación de pruebas, que es entre las partes, es cruzado, eso es lo mismo que la El declaración de asunto parte. está ahí en lo siguiente. con Entonces se está, relación- perdón, profesor, para terminar, se está dando una cosa, a una misma cosa, dos denominaciones distintas. El testimonio, que dice, el testimonio escrito de parte, pero es lo mismo que la La declaración de parte. declaración ficta, eso, hermano. La declaración ficta es igual a la declaración de parte. La declaración O la ficta, confesión ficta es igual a la declaración. la confesión ficta, vamos a ver, la confesión ficta, lo que conozco es, bajo el código del 17, como lo conocemos, no contesta la demanda, confesión ficta, dictaba sentencia. La confesión ficta sí la veo en el tema de lo que se llama, bajo el proyecto de divulgación de pruebas. ¿Cuándo? Cuando, por ejemplo, yo interrogo a la contraparte, ¿no? Y la contraparte elude la respuesta, preguntas evasivas o no comparece, la consecuencia que se establece es que se tiene por confeso. No, eso está mal. Así lo tienen ellos. Es que eso está mal, entonces hay que corregirlo. Porque la confesión es otra cosa. La confesión es un acto voluntario. Sí. Y la confesión ha sido declarada por los derechos humanos
como atentatoria del derecho humano. Por eso ha desaparecido la confesión y en la declaración de parte la persona puede abstenerse de declarar unas cosas. Sí, es cierto, pero como está allí, esa es una de las sanciones por la falta de colaboración en las pruebas, ¿eh? Se tienen admitidos los hechos, sí, Eso sí. no puede ser. Eso está así. Eso no puede, porque bien. Y lo mismo con los documentos. La audiencia preliminar está en el procedimiento de libre competencia. Está toda la audiencia y se hace lo mismo. Lo que han es transmutado Cierto. una cosa para otro lado y nos ha hecho ver que es la panacea. Por eso hay que traer a los expertos. Es más, eso debe proponerse y la universidad es proponerlo. Según la que tiene que cumplir, antes de presentar a la asamblea, que pase una nota académica. Profesor, Para analizar la precisión, porque muchos de los que participan ahí no son ni procesalistas. El pacto por la justicia es el profesor Rigoberto González. Rigoberto González es muy bueno en procedimiento constitucional y procedimiento, ¿cómo se llama? Administrativo. Okay. La condición señala claramente que las normas procesales deberán basarse en la simplificación de trámites. correcto. Este proyecto, y cuando uno habla de control de legalidad, no puede hablar de control de legalidad en esta materia. Hay que hablar del debido proceso. Sí, debido proceso. Control de legalidad solamente para actos administrativos de la sala tercera. Ese es otro error. Entonces, se cumple en este código, en este proyecto, en las fases, en la cuestión, con el concepto constitucional de simplificación del trámite, sin afectar el debido proceso. En el proyecto de Código Procesal Civil, a mi juicio sí. Bueno, Profesor, lo último que quería agregar con relación a la divulgación de pruebas es que, como viste en el proyecto de Código Procesal Civil, solamente 2 normas se referían al tema. Digo, es escasa la regulación, ¿no? Entonces, luego vi en el pliego de modificaciones que se amplía. Y digo, ¿y de dónde se habrá sacado esto? Correcto. En la investigación. Entonces me fui al aseguramiento de pruebas en los procesos de libre competencia y asunto del consumidor. Y es Ahí eso está la lo que audiencia sí. de los preliminares, la Sí. audiencia de fondo igualita. Sí, allí. Entonces lo que estamos trayendo es un montón de cosas. Estamos influenciados por el sistema penal acusatorio. Todo el mundo ahora es magíster y doctor en penal acusatorio. Y entonces nos quieren traer eso también al civil. Sí. Y ya para otra cosa que quería. ¿Cómo? No, es que quería, aprovechando la presencia del profesor Roberto, porque sé que esto va a dar algo que encontré, profesor, porque el profesor Osvaldo, lo que ha generado esto son múltiples interrogantes para mí. Okay. La siguiente, cuando hice mi tesis de maestría, y por eso lo digo, doctor Roberto, era sobre la declaración de parte en el proceso civil panameño, porque a mí me inquietaba el hecho de que yo podía rendir mi testimonio solo si la contraparte lo solicitaba. Es cruzada. Entonces yo, como dice el profesor Santana, no, pero como dice el profesor Santana, yo revisé otras legislaciones y vi, si eso viene del derecho anglosajón, allá sí se permite que la propia parte rinda su testimonio sin que sea cruzado. Y me di cuenta que aquí el anteproyecto, o sea, el proyecto de Código Procesal Civil establece en uno de sus artículos, en la declaración de parte, al finalizar, esa posibilidad que yo postulaba en el trabajo de maestría. Y es que se permita a la parte voluntariamente concurrir al proceso a declarar, y eso hasta ahora está en el proyecto de Código Procesal Civil que yo analicé. Pero que el pliego de la mesa técnica eliminó. Entonces, muy bien, agradecemos entonces a la profesora Miriam Amor por su participación y ponencia a efecto de ser interrogada por el tribunal. Otorgamos la palabra a la profesora